programación de nuestro organismo. Ahí está la definición de este concepto de metaplasia: cambio selectivo de un tipo celular maduro por otro tipo celular también maduro. Cuando hablamos de los epitelios, sabemos que a nivel de esa capa basal de los epitelios, pero tenemos una capa basal del epitelio, y a partir de esa capa basal se va regenerando ese epitelio, ¿cierto? Se van produciendo nuevas células en esa capa basal que van a ir a reemplazar las células de los estratos superficiales. ¿Qué es lo que sucede en la metaplasia? A nivel de esas células de la capa basal, si vale el término, hay un cambio de chip. Entonces, por ejemplo, en el caso del epitelio cilíndrico, en vez de originar células cilíndricas, va a originar células escamosas. O a la inversa, a nivel del epitelio escamoso, en esa capa basal, en vez de generar nuevas células escamosas, va a generar células cilíndricas, es decir, cambio selectivo de tipo celular maduro debido a una reprogramación en las células madre. Justamente estamos hablando de esas células escamosas en B. Permite generar nuevos tipos celulares del mismo linaje. Pero cuando hay esa reprogramación o el cambio de chip, pues se da esta situación de la metaplasia. Puede ser fisiológica, puede ser patológica. La forma patológica se asocia al estrés fisiológico. Las células sensibles son reemplazadas por células resistentes. Ahorita vamos a ver dos ejemplos bastante interesantes. Pero en la metaplasia patológica significa que hay este cambio celular como respuesta a la agresión, como respuesta al daño. ¿Ya? Y eso solamente vamos a hablar de metaplasia porque me interesa mucho definir en qué consiste el esófago de Barrett. Importante. En qué consiste la metaplasia intestinal a nivel del estómago, que no voy a volver a repetir eso. ¿Y por qué es importante? Porque ese tipo de metaplasias, un poquito saliendo del tema, si no se trata, si no se controla, si no se elimina el agente agresor, esto va a ir a una displasia. Y ya sería una lesión maligna. Si esa displasia va evolucionando en el tiempo, va a ir a un cáncer. Por eso es importante tocar este tema de estas metaplasias mucho. La metaplasia no es una lesión premaligna, que la confunden muchos colegas por el término. Por ejemplo, cuando en el informe de Papa Nicolau, cuando en el informe de Papa Nicolau nosotros colocamos metaplasia, e incluso alguna vez se ha dado de un provincial, el médico le dice al paciente: mira, tú ya tienes cáncer. Lejos de la realidad. Vamos a ver que la metaplasia es un mecanismo de defensa. Ese cambio de células que se produce es un mecanismo de defensa ante la agresión, ante el daño que se está produciendo, ante ese estímulo nocivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar fundamentalmente ahora de distintos
Entonces, a ver, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden por esófago de Barré? ¿Qué es el esófago de Barré? ¿Qué es el esófago de Barré? ¿Alguien ha escuchado qué es el esófago de Barré? ¿Alguien ha escuchado qué es la metaplasia intestinal a nivel del estómago? Los informes de las biopsias endoscópicas, las biopsias gástricas, hay metaplasia intestinal y hay que saber interpretar. Hay que saber que se llama metaplasia escamosa, ¿no? Justamente el esófago de Barré es un tipo de metaplasia epitelial. Es un tipo de metaplasia esófago de Barré. ¿Qué revestimiento epitelial tenemos a nivel de esófago? Eso. Epitelio plano estratificado, plano queratinizado. Y a nivel del estómago, ¿qué epitelio tenemos? Sí. A nivel del estómago, ¿cuál es el ácido que tenemos? Ácido clorhídrico. Estos elementos nos van a permitir definir el esófago de Barré, que es una metaplasia epitelial. El nombre por el esófago de Barré es una metaplasia epitelial, porque va a haber un cambio a nivel de. Entonces, si yo hago un esquema bastante rudimentario, o sea, no lo puedo dibujar, menos es el dibujo del estómago. Acá está la unión gastroesofágica. Acá tenemos, hemos dicho, epitelio. Sí, ¿no? Lo pondremos con su nombre, podemos epitelio, sí. Acá tenemos epitelio. ¿Qué epitelio hemos dicho? Plano estratificado, no queratinizado, o también llamado epitelio escamoso, porque como están viendo ustedes, las células escamosas se distribuyen a la manera de las escamas de un pescado, de ahí el nombre, ¿no? Epitelio escamoso también. Acá tenemos una estructura muy importante, que es el esfínter gastroesofágico. ¿Cuál es la función de ese esfínter gastroesofágico? Evitar que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Por ende, evitar que ese ácido pase, el ácido clorhídrico pase al esófago. Pero hay situaciones en que se produce este término, que es la consecuencia justamente de este esófago de Barré, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Significa que el contenido del estómago en ciertas situaciones pasa hacia el esófago. Ya el ácido clorhídrico también. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que hay una dilatación del esfínter gastroesofágico. Y eso es fundamentalmente, o principalmente, o esto se puede desencadenar primero por postura en el momento de alimentarse. Es cómodo, yo también lo hacía cuando estaba estudiante, comer prácticamente de costado, o sea, en la cama viendo una película, qué lindo. Pero estamos dificultando el tránsito del alimento hacia zona y el alimento por una dilatación. Lo mismo, las comidas luminosas siempre se recomienda después del almuerzo, después de la cena y
situaciones que se dan en esos diversos básicos. La idea es que cuando el ácido clorhídrico, bueno, el epitelio cilíndrico que tenemos en el estómago, todo está perfectamente diseñado, como hemos dicho. Es un epitelio que es resistente a la acción del ácido clorhídrico. O sea, no se daña por el ácido clorhídrico. Resiste la acción. Pero el epitelio escamoso es sensible, es delicado a la acción del ácido clorhídrico. No pasa ácido acá, va quemando ese epitelio escamoso, va dañándolo. Y entonces, ¿qué hace ese epitelio escamoso como un mecanismo de defensa? Hemos dicho que desde estas células madres que están en la capa basal, con un cambio de chip, en vez de producir células escamosas, produce células cilíndricas para justamente resistir la agresión. ¿Ya? Este es el esófago de base. Es una metaplasia de tipo epitelial. Pero obviamente, si nosotros no solucionamos la causa de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico y el daño sigue siendo progresivo, ¿no? durante un buen tiempo, estamos hablando de años. Entonces, pues, este epitelio cilíndrico también llega a alterarse. Entonces se altera llegando a constituir o a desarrollar, vamos al otro lado. Ese epitelio cilíndrico se altera llegando a desarrollar una displasia. Cuando hablamos del término de displasia, ya es una lesión o sea, hay que esto hay que controlar, ¿cierto? Hay que sacar, retirar este epitelio escamoso, pero este epitelio es dañado, para que las células madres regeneren nuevas células que pueden ser escamosas, pero hay que controlar esto, porque si sigue el daño. Una displasia. Si esa displasia no se trata, no se controla desde el flujo, sigue el daño, esa displasia va a ocasionar un cáncer. ¿Listo? Que en este caso se está originando en el epitelio, que se llamaría, ¿cómo se llama el malito de epitelio? Carcinoma. Pero sabemos, iremos más fino, sabemos que está originándose en el epitelio cilíndrico. Entonces, ¿qué se denominaría? Carcinoma. Epitelio cilíndrico. Adenocarcinoma. Entonces me dirán, a ver, si nosotros hablamos de nomenclatura de tumores, hemos dicho en los lugares donde tenemos el epitelio plano estratificado, ¿cierto? Sea que analizando no, el tumor maligno más frecuente es el carcinoma epidemioide, porque nosotros somos perfectos, está bien. Entonces, ¿por qué tenemos un adenocarcinoma en el esófago? Justamente por esta situación, por el esófago de base. ¿Por qué? Porque ese epitelio escamoso se transforma en epitelio cilíndrico y a partir del epitelio cilíndrico pues puede ser un adenocarcinoma. Esa es la situación. Por eso es que el tumor, para que no se confundan, el tumor maligno más frecuente en el tercio inferior del esófago es un adenocarcinoma. En el tercio medio, y más arriba en el esófago, sí es un carcinoma epidémico, pero en el tercio inferior es un adenocarcinoma, o como consecuencia del desarrollo de un esófago de Barré. Pero mucho, el esófago de Barré no es todavía displasia, o sea, el esófago de Barré es una metaplasia epitelial. Ahora, ¿qué es la metaplasia? Si no se trata de control, como hemos dicho, sí puede ir a una displasia. Está claro, poner el esófago de Barré, una metaplasia epitelial, pero
Estamos viendo por ahí. Hablaremos del estómago. En el estómago tenemos lo que se puede producir la metaplasia de tipo intestinal. Metaplasia intestinal. No voy a estar indicado, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio tenemos a nivel del estómago? Epitelio cilíndrico. Sí, señor. Es un epitelio cilíndrico. Secretor. Ahora bien, a nivel del colon, ¿qué epitelio tenemos? Epitelio. Sí. Ya, entonces de absorción, secreción. Hay una partecita, una palabra fundamental, dos palabras. ¿Qué más tenemos en este epitelio? Vellosidades. ¿Qué más tenemos en el epitelio del colon? Glándulas. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en ese epitelio? Es importante. Y ahí vamos a ver, ahí vamos. ¿Qué? Células calciformes. En el colon tenemos células calciformes. Y si hablamos que en el estómago se va a producir una metaplasia intestinal, significa que también a nivel del estómago, por el daño que se va a producir en la mucosa, hay un cambio. Entonces, en la mucosa del estómago empiezan a aparecer células calciformes que normalmente no tendrían que haber, no tendrían que presentarse. Por eso se llama metaplasia intestinal. Porque aparece que esas células calciformes que normalmente están a nivel del colon, ¿no? También como un mecanismo de protección. Una cosa más, acá hay que aclarar que para hacer diagnóstico de base, de esófago de base, antes que me olvide, de acuerdo a lo que es el Colegio Americano de Patólogos, que es lo que utilizamos nosotros, aparte de tener este epitelio cilíndrico, tienen que observarse células calciformes acá. Entonces, digamos aquí es también un tipo de metaplasia epitelial intestinal. Examen parcial de células calciformes. Esos dos rasgos. Presencia de epitelio cilíndrico en el tercio inferior del esófago, con además, pero presencia de células calciformes. Entonces, lo mismo en la metaplasia intestinal a nivel del esófago, pero a nivel del estómago tenemos ese tipo de células que normalmente no existen. ¿Y qué es también lo que tienen que considerar acá? Que a partir de esa metaplasia intestinal, ¿qué puede suceder? Una displasia. A partir de esa displasia, un carcinoma, porque es un epitelio. Y si llevamos más fino, como se está eliminando el epitelio cilíndrico, será también un adenocarcinoma. Listo con el estómago. Y terminaremos con el cuello uterino. Ustedes quedan acá porque son los tres tipos de metaplasias más importantes que se pueden dar, que se dan, o las más frecuentes, digamos así, en la práctica de la anatomía patológica. Ya hemos hablado de la metaplasia a nivel del interior del esófago, el esófago de base, de la metaplasia intestinal a nivel del estómago, ¿cierto? Que también es un cambio epitelial. Ahora vamos a ver la metaplasia escamosa que se produce a nivel del cuello uterino. Cuello uterino.
Entonces, acá tenemos un tipo de que se denomina metaplasia escamosa. ¿Alguien me puede decir la histología a nivel del cuello uterino? Ahí está el cuello uterino, bueno, acá más arriba estaría el cuerpo del útero. ¿Cómo se divide el cuello uterino para su estudio desde el punto de vista de la histología? Eso es cuerpo del útero. ¿Ah? Endocervix y exocervix. ¿Dónde estaría el endocervix? El cervix estaría acá, ¿no? A nivel del canal endocervical. Exocervix, la parte más externa. ¿Qué epitelio tenemos a nivel del endocervix? Epitelios cilíndricos siempre. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Y en el exocervix qué epitelio tenemos? Claro, no estratificado, no creatinizado, o epitelio escamoso. Si ustedes ven en todo este trayecto, hay un cambio de epitelio. El epitelio cilíndrico se transforma de manera abrupta al epitelio escamoso. Entonces también es un tipo de metaplasia epitelial, pero en este caso es fisiológica. Si la metaplasia puede ser fisiológica, pues los dos ejemplos de patológica, ¿no? La metaplasia intestinal en el estómago es ojo de Barré, y en este caso la metaplasia escamosa que es fisiológica, porque hay un cambio abrupto, pues ustedes quieren, de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso está cambiando. Sí, o a la inversa, hay un cambio de epitelio escamoso a epitelio cilíndrico. Lo que a ustedes les sea más cómodo, pero hay un cambio de epitelio y esta es una metaplasia fisiológica. Y el lugar donde se produce el cambio de este epitelio se conoce como la zona de transformación. O también llamada unión escamocolumnar. O sea, la unión del epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico. Y esa parte es tan importante desde el punto de vista de la toma de muestra para la es lo más importante desde el punto de vista del desarrollo de las lesiones pleumalignas a este nivel y el desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Porque a este nivel de esta zona de transformación es el lugar donde se desarrolla cáncer. Es el lugar donde se desarrolla el cáncer. Ahora bien, ¿cuál es el agente que ahora ya se considera como factor etiológico para el desarrollo del cáncer? ¿No? El virus del papiloma. El virus del papiloma. Es un virus que infecta y causa daño. Puede causar daño a la epitelio cilíndrico, sí señor. Puede causar daño también al epitelio escamoso, sí señor. Pero estas células en esta área de metaplasia, en esta zona de cambio de epitelio, son células bastante sensibles, o sea, son, si vale el término, menos resistentes al daño por el virus del papiloma humano. Entonces, es esa zona que se tiene que considerar cuando uno hace la toma de muestra para el papiloma nicolau. Sí o sí tiene que haber zona o células de esa zona de transformación. También tiene que haber células del epitelio cilíndrico,
células del epitelio escamoso, pero sí o sí que la transformación, porque sabes que esa es una zona, pero muy sensible. Y entonces, vean, esos son los tres tipos de metaplasia más. Zona de metaplasia. A partir de la metaplasia, también a partir de la metaplasia, por infección del HPV, puede darse que cosa una displasia y a partir de la displasia. Pero ¿qué tipo de carcinoma será este caso? Si estamos hablando de metaplasia escamosa. Sí, es un carcinoma, pero si son células escamosas. Un carcinoma de células escamosas. Cabalmente, el carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más frecuente. Bien, algunos ejemplos, ahí está justamente, ese es un somatoblasto, una metaplasia patológica. Todo lo que hemos hablado está acá. Entonces vean, este es el test del esófago. Bueno, acá la parte más superior del epitelio escamoso, pero el test superior empieza a aparecer estas glándulas del epitelio cilíndrico que no deberían estar ahí, en el test superior. Y bueno, para allá, no sea, efectivamente es una metaplasia escamosa, ahí está. ¿Ya? Las células cariciformes, que son características de, bueno, intestino delgado, pero que son una mayor proporción del cuerpo, ¿no? 60% de las células que tienen el cuerpo están constituidas por células cariciformes. Entonces vean ahí, un estómago de par. Todo esto, vean acá, tendría que ser como el estómago, pero ha habido un cambio como consecuencia del daño. Más cerca, el mar. Entonces, bien, acá todavía tenemos ese supuesto de la tomas de las formas que están ahí. Pero vean cómo esta glándula, ya no solamente estamos hablando de lo que pasa sino que estamos hablando de la displasia, y es una displasia maligna en este caso. Ya veremos por qué nos referimos a eso, pero vean la morfología y la ubicación de los núcleos. Si nosotros vemos acá, son núcleos ya más con un fila ahí, que es esto, de disposición basal, uniformes, pero acá ya están unos encima de otros, hay unos núcleos que son más grandes que otros, entonces es una displasia. Y esa displasia precisamente puede ir hacia un cáncer. Y esa es una demostración de esófago como consecuencia de que el esófago va a haber una displasia. Y una alteración completa de esta situación completa a nivel de epitelio respiratorio. Metaplasia en epitelio respiratorio. Este es el epitelio normal en el epitelio respiratorio, que es meningia, ¿no? Cilíndrico, vertificado, con células calciformes y cilios. ¿Cuál es la causa más importante de daño en ese epitelio respiratorio de los bronquios? ¿Cuál será? El tabaco. El tabaco. También hay otras causas del tabaco, ¿no? El tabaco. Entonces, como agente nocivo, el tabaco va produciendo daño a nivel de ese epitelio. Entonces, ese epitelio también a nivel de esa capa basal hace un cambio de chip. Y en vez de generar nuevamente este tipo de células, genera células escamosas. Entonces, estamos con una metaplasia escamosa que se va alterando, ¿no?, en su morfología, en su estructura, y ver acá en esta que es más didáctica, vean el cambio de la morfología. Hay una alteración entre las células superiores. Entonces, es una metaplasia escamosa acá ya con displasia. Y entonces, ¿qué tumor maligno originará a partir de esta metaplasia escamosa en los bronquios?
carcinoma de células escamosas. Claro. Carcinoma de células escamosas, no, metaplasia escamosa. Carcinoma de células escamosas, carcinoma de epidermoide. Entonces ustedes me dirán, a ver, pero a donde la nomenclatura hemos dicho que a partir del epitelio cilíndrico se origina un adenocarcinoma. En la vía respiratoria tenemos epitelio cilíndrico, los bronquios. Pero como consecuencia del daño, como consecuencia de esta metaplasia escamosa provocada en displasia, se origina un carcinoma epidermoide a nivel de la vía respiratoria de los bronquios. Y el tumor maligno más frecuente a nivel central, o sea, a nivel de las primeras bifurcaciones de los bronquios, es un carcinoma escamoso, como consecuencia de esa metaplasia escamosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pulmón, vamos a definir que, de acuerdo a la ubicación, bueno, ahí están los bronquios, la sección del pariliar, con las primeras bifurcaciones bronquiales. Acá tenemos la parte periférica, la pleura, ¿no? Hay tumores de origen central y tumores de origen periférico. Los de origen central justamente están en las primeras bifurcaciones bronquiales en el estómago. Entonces, acá en ese epitelio de los bronquios, y acá cabalmente el más frecuente es el carcinoma escamoso. Pero a nivel periférico también, y los tumores de ubicación o localización periférica son los que están en relación a la pleura. Acá sí el tumor más frecuente es un adenocarcinoma. Bueno, eso es como ejemplo nada más en relación a las metaplasias, nada más.